Una madre alienígena se vendió para alimentar a su hijo, pero el humano que la compró eligió el amor. Willy Thorne sabía que no debía quedarse en lugares moribundos. Pero esta estación, adherida como una costra a los restos de una luna olvidada, se parecía demasiado a él como para ignorarla. Vacío, oxidado y todavía pretendiendo funcionar. Bajó de la plataforma del ascensor, con las botas golpeando contra las rejillas y los hombros encorvados contra el calor viciado del aire reciclado. En cada pasillo se oía un zumbido tenue. La electrónica sobreutilizada lucha contra la entropía. No se molestó en poner su nombre aquí. A nadie le importó. Nadie preguntó. Solo miraban tus manos, lo que sostenían o lo que podían tomar. Hace un siglo, esta estación podría haber sido un centro minero. Ahora era un cadáver recogido por comerciantes desesperados y aquellos que habían dejado de fingir que eran algo más. Se movió a través de su caja torácica, cubiertas de metal bordeadas de puestos de lona de plástico, consolas parpadeantes y vendedores ambulantes que ofrecían tecnología de salvamento y carne de imitación. Él no estaba allí por caridad. Estaba buscando piezas. Una bobina de filtración de repuesto. Quizás un fusible solar intacto si tenía suerte. Lo justo para mantener al atigrado corriendo hasta que encontrara un lugar más frío, más tranquilo, más vacío, un lugar donde no hubiera eco. Pero el destino, como siempre, le ofreció algo más. Carga fuera de los libros, murmuró un vendedor detrás de una cortina de cuentas grasientas, mientras sus ojos se dirigían a la chaqueta llena de cicatrices de Willy. Amigable con los humanos, si eso es lo tuyo. Bahía 13. Willy no lo miró, no respondió. Debería haber seguido caminando. En cambio, sus pies se dirigieron hacia la Bahía 13. El ruido se hacía cada vez más tenue detrás de él, su aliento se nublaba en el pasillo más fresco, las rejillas de ventilación silbaban por el paso del tiempo. Caminaba como un hombre, sin estar aún seguro de si quería encontrar lo que le esperaba allí. La bahía estaba casi vacía. Un zumbido bajo llenó el silencio, las tiras fluorescentes chisporroteaban en lo alto, y contra la pared del fondo, bajo esa luz blanca azul parpadeante, la vio. Ella estaba arrodillada, con sus delgados brazos alrededor de un niño. Su piel era de un azul suave y luminiscente, como el brillo del agua glacial bajo la luz de la luna. Su largo cabello blanco caía en una gruesa trenza por su espalda, deshilachado y desigual, como si estuviera atado apresuradamente. Ella no habló, no se movió, solo lo miró con ojos muy abiertos, rasgados y profundamente cansados. La niña en sus brazos, pequeña, quizá de 5, quizá 6 años, tenía la misma piel azul pálido y el mismo cabello blanco, pero no estaba quieta. Ella se movió débilmente, sus manos agarrando los pliegues de la gastada túnica de su madre. Sus ojos eran dorados, demasiado grandes para su rostro, mirándolo. Willy se detuvo a 2 pasos de ellos. No me queda nada, dijo la mujer en voz baja, con la voz marcada por el suave subir y bajar de un dialecto extraño suavizado por el cansancio. Solo ella. Tiene hambre. Willy guardó silencio. Me ofrezco a cambio, continuó. No por placer, solo por seguridad, por calor, por comida, por ella. Exhaló lentamente, como si algo en su interior se hubiera roto antes de que pudiera resistirse. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Sí. El nombre flotaba suavemente en el aire. No encajaba en ese lugar. ¿Es tuya?, preguntó, señalando a la niña con la cabeza. Mi hija, dijo Yumera. Apretó a la niña inconscientemente. La niña levantó la cabeza. Su voz era suave y frágil, como si fuera a quebrarse al salir. Sí, como demasiado, susurró. Me tirarás. Willy sintió algo retorcerse en el pecho. El mismo tirón silencioso y cruel que no había sentido en años. Se agachó, con las rodillas crujiendo. ¿Cómo se llama?, preguntó. Tali, respondió Yumera. Willy miró a la niña y negó con la cabeza. Yo no tiro a la gente.
Tali parpadeó, sin saber si creerle. Yamira no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron de los suyos. No estoy aquí para comprar a nadie, dijo Willy. Tengo comida, calefacción, un barco. No es mucho, pero estarás a salvo. Yumera dudó como si lo hubiera oído mal. Como si el concepto de seguridad fuera algo que alguna vez conoció y enterró profundamente. No te quitaré nada, dijo con suavidad. Vengan conmigo, por favor. Todavía arrodillada, pegó la frente a sus hijas. Luego se puso de pie lentamente, moviéndose como alguien que teme que cualquier movimiento repentino pueda romper el momento. Su cuerpo estaba demasiado delgado bajo la túnica. Desnutrido, cargaba a la niña como si no pesara nada. Willy los condujo sin decir palabra. No miró atrás. La atigrada estaba sentada en doxea, rechoncha y remendada como el hombre que la pilotaba. No era hermosa, pero volaba. Y lo más importante, era suya. Bajó la rampa y esperó mientras Yamira bajaba. Dentro, sus ojos escudriñaban cada rincón de la nave como si esperara una trampa. Señaló el pasillo central. Dormirás con la tripulación. También hay duchas ahí. Las toallas están limpias. El agua suele estar caliente. Yumera no respondió. Sus ojos ya brillaban. No por las lágrimas, sino por adaptarse a algo extraño. Amabilidad. Se dirigió a la cocina, bajando un bote de caldo en conserva y grano rehidratado. No cocinaba a menudo, pero lo calentó bien, encontró un cuenco limpio e incluso le añadió una pizca de sal. Para cuando regresó, Yamra estaba sentada en el borde del catre, sosteniendo a Tali en su regazo como un escudo. Dejó el cuenco sobre el escritorio junto a ellos. Es seguro. Tali no esperó. Buscó la comida con avidez y empezó a comer demasiado rápido. Se atragantó casi de inmediato, tosiendo con fuerza. Yamira se estremeció, acercándola. Despacio, mi luz, despacio. Willy instintivamente dio un paso adelante, pero la mano de Yamira se levantó, afilada y temblorosa. No en amenaza, por instinto protector. Tali se calmó, tragó aire y luego dio mordiscos más lentos. Está bien, dijo Willy. Yamira asintió. Su mirada se detuvo en el cuenco como si fuera una reliquia sagrada. Cuando volvió a mirarlo a los ojos, se le quebró la voz. No entiendo. ¿Por qué haces esto? Willy pensó en responder. Pensó en la chica a la que le había fallado años atrás, en el muro de la colonia que se derrumbó antes de que pudiera volver a entrar, en el silencio que siguió a su grito. Nada de eso, dijo. Porque puedo, murmuró. Luego se dio la vuelta y los dejó solos. En la cabina, se desplomó en la silla y se quedó mirando la pantalla de navegación, con sus suaves luces azules parpadeando sobre su rostro. Afuera, la estación se alzaba, oscura, rota, girando lentamente en la oscuridad. Cerró los ojos, intentando no pensar en las dos siluetas en la habitación tras él, intentando que no le importara. Pero en lo más profundo de las entrañas de la estación, un traidor se daba cuenta de que su cargamento había desaparecido, y no del tipo que se suponía que alguien debía robar. El zumbido de la nave era constante, como un pulso bajo una capa de metal. En algún lugar de la oscuridad, el agua silbaba por las tuberías desgastadas. El aire reciclado silbaba débilmente por los respiraderos, y el frío vacío del espacio presionaba contra él. El casco como una respiración contenida. Dentro, llovía el silencio. Willy Thorne se apoyaba contra el mamparo justo afuera del parto de la tripulación, con los brazos cruzados sobre el pecho, escuchando. Dentro de la habitación, podía oír el ritmo suave e irregular de la respiración de un niño. Una respiración más pesada, otra más ligera, sin llantos, sin susurros, solo sueño. Dejó que eso lo reconfortara un poco. Era pasada la medianoche del barco. Las luces se habían atenuado a un tenue resplandor naranja al otro lado del pasillo. Debería haberse acostado hacía una hora. No lo había hecho.
En cambio, se quedó allí, inmóvil, sin saber por qué no podía. La mujer, Yumera, no había cerrado la puerta con llave. Eso solo debería haberle dicho algo. O ya confiaba en él, o estaba demasiado cansada para preocuparse por vivir o morir. Ese pensamiento quemaba. Se frotó la mandíbula con una mano, la barba incipiente raspando bajo su palma. Luego se dio la vuelta y regresó a la cocina, con pasos descalzos apagados contra la nivelación. Calentó un paquete de caldo de proteínas. No porque tuviera hambre, no la tenía, pero porque el movimiento de hacer algo se sentía necesario. La cuchara tintineó contra el borde del cuenco de hojalata mientras removía más despacio de lo necesario. La voz de Yamra lo había seguido mucho después de que ella la pronunciara. Me ofrezco a cambio, no por placer, solo por seguridad, por calor, por comida, por ella. Había oído desesperación antes, pero no así. La suya no era una súplica. No era un regateo. Era una rendición silenciosa, con filo de hierro. No era que quisiera ser salvada. Ya había aceptado que no lo sería. Eso fue lo que lo destripó. Sirvió la sopa en 2 cuencos y los colocó sobre la mesa de la cocina. Luego, uno más pequeño para la niña. Dudó, luego añadió un chorrito de sal al de la niña. Algo parecido a un recuerdo se despertó. Alguien le había dicho una vez que la sal era lo que hacía que la comida insípida pareciera viva. Todavía estaba mirando el vapor cuando entraron. Yumera caminaba con suavidad, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de metal. Su largo cabello blanco estaba húmedo, ligeramente enroscado y le caía por la espalda. Llevaba la emergencia la bata de la taquilla, atada torpemente a su cintura. Parecía prestada en todos los sentidos. Su piel azul, aunque recién lavada, aún mostraba signos de desgaste. Leves moretones en los antebrazos y un rasguño en proceso de curación bajo la clavícula. Estaba de pie en la puerta como una invitada a la que aún no le habían dicho que podía quedarse. A su lado estaba la niña, Tali. Se aferraba a los pliegues de la bata de Yumera, pero no se escondió. Sus ojos dorados escudriñaban la habitación con minucioso interés. Ya se veía mejor, todavía delgada, todavía pálida, pero sus movimientos no eran tan lentos. Olfateó el aire y parpadeó al ver los cuencos sobre la mesa. Willy retrocedió y asintió con la cabeza hacia los asientos. No es mucho, pero hace calor. Yamira no dijo nada, pero condujo a Tali hacia adelante. La chica se subió a la cabina con ambas rodillas y luego tomó el cuenco más pequeño. Dudó. Willy observó cómo sus dedos flotaban. «Puedes comer», dijo con suavidad. «Está bien». Tali levantó la vista hacia su madre, quien asintió lenta y silenciosamente. Luego, ella se abalanzó. Esta vez no comió como un animal. Comió rápido, sí, pero no con ese pánico de hambre de antes. Pausó entre bocado y bocado. Masticó. Incluso sopló la cuchara una vez. Pequeñas señales, pero señales que importaban. Yamra tomó el tazón del medio y se sentó frente a él. Lo rodeó con las manos como para comprobar si era realmente suyo. Cuando finalmente dio un sorbo, cerró los ojos. No dramáticamente, solo brevemente. Como si el calor desprendiera algo dentro de ella que no se había dado cuenta de que estaba congelado. No habló. Él tampoco. Durante un rato, comieron en silencio. Cuando Tali terminó, se volvió hacia el pequeño paquete de papel que estaba en la mesa a su lado. «¿Qué es esto?», susurró. «Sal», dijo Willy. «Solo sal». Metió la yema del dedo y probó un grano. Su rostro se arrugó. «Picante». Él sonrió. «Solo un poco». «Sí, ese es el bueno». Yamra miró a su hija y algo en su rostro se suavizó. No era exactamente alegría, pero era lo más parecido que había visto hasta entonces. La hacía parecer más joven, menos reservada. Willy limpió los lavabos sin decir palabra y los enjuagó en el fregadero. El agua estaba fría. Se secó las manos con una toalla deshilachada y se volvió hacia ellas.
¿De dónde eres?, preguntó. Los dedos de Ymera acariciaron el cabello de Tali detrás de una orejita, pero no apartó la mirada de la niña. Un mundo boscoso, dijo finalmente. Beline, vivimos cerca del agua del cielo. Lo que llamaríamos un lago. Cantaba por la mañana. Así lo llamábamos. Cantora del cielo. Él asintió, grabándolo en la memoria. Ella continuó, en voz más baja. Pero había enfermedad y no había medicina, no había créditos. Mi compañero, él cayó primero. Tali era demasiado pequeña para recordarlo. Pasó el pulgar por la frente de su hija con un movimiento lento y circular. La niña dormitaba ahora, arrullada por el calor y la seguridad. Decían que era impura, sucia, un desperdicio. Del tiempo del sanador. Willy se tragó el impulso de hablar. El instinto de decir lo siento le parecía demasiado pequeño, demasiado humano. Se agachó junto a la cabina y levantó con cuidado a Tali en brazos. Ella se movió, murmuró algo en su lengua materna y se acurrucó contra su pecho como si fuera lo más natural del mundo. Es ligera, dijo casi para sí mismo. Demasiado ligera. Ymera se levantó rápidamente, sobresaltada, no por protesta, sino por la extrañeza. Extendió la mano como para recuperar a la niña. Está bien, dijo. La acostaré. Dudó de nuevo, luego la soltó. Eso, más que nada, se sentía como confianza. Llevó a Tali a la tripulación y la acostó en el catre. No se despertó. Yum se quedó en la puerta, inseguro. Puedes dormir aquí también, le dijo. Yo me quedo en la silla de la cabina. No, empezó ella, él negó con la cabeza. Está bien. Luego añadió, más tranquilo. Dormir es una forma de confianza. Te lo has ganado. No se movió de inmediato, pero finalmente entró en la habitación y cubrió a su hija con la manta. Willy la dejó allí sola en el cálido silencio y regresó a la proa de la nave. Se sentó en el asiento del piloto y miró a la nada. Unos minutos después, apagó la identificación de la nave, desactivó el rastreador, reescribió la baliza para que transmitiera un nombre falso porque, en algún lugar oscuro, alguien notaría que una deuda no se había pagado. Y cuando vinieran a buscar, no llamarían. Y no iba a dejar que se acercaran a esa niña otra vez. Willy despertó con el sonido de metal rozando contra metal, apenas audible. El tipo de ruido que solo significaba algo cuando vivías solo el tiempo suficiente para notar cada respiración que tomaba tu nave. Por un momento, se quedó quieto en el asiento de la cabina, dejando que el zumbido del atigrado lo envolviera. Le dolía el cuerpo por el sueño incómodo, una pierna colgando del reposabrazos, un chasquido en el cuello que latía al girarse. Pero no era la incomodidad lo que lo mantuvo quieto. Era el aroma, cálido, sutil, extraño. Abrió los ojos por completo. No era el olor a refrigerante ni a aire ionizado, ni a óxido ni a grasa de motor. Era terroso, herbal, ligeramente picante, como algo cocido a fuego lento con intención. Alguien estaba cocinando. Se puso de pie y siguió el aroma por el pasillo, sus pies descalzos susurrando sobre el frío acero. Las luces de la cocina se atenuaron a un amarillo suave. Y allí, de pie junto a la pequeña cocina, con las mangas arremangadas y el cabello blanco plateado atado libremente al cuello, estaba Yamra. Parecía diferente a la luz de la mañana, o tal vez no diferente, solo más real. Su piel azul aún estaba pálida en los bordes. Sus marcas bioluminiscentes eran tenues, pero visibles ahora que no las ocultaba bajo capas de tensión. Se movía como alguien acostumbrado a las mañanas tranquilas, no a las frías naves de metal. Willy no habló al principio. Observó cómo removía algo en una olla pequeña que ella debía haber encontrado en los armarios de la nave. Había encontrado la pasta de raíz, le había añadido caldo, y de alguna manera, la había condimentado. No estaba seguro de cómo. Hacía años que no almacenaba especias. Quizás las había traído consigo, guardadas entre lo poco que poseía.
No tenías por qué hacerlo, dijo finalmente. Ella no se sobresaltó. Lo sé, pero nos diste de comer, y yo recuerdo cocinar. Se acercó, con los brazos sueltos a los costados. ¿Dónde encontraste sabor en un lugar como este? Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó una pequeña bolsa de tela cerrada con un hilo de parra trenzado. Verduras secas, dijo. Para té curativo o comida. Mi gente las usa para ambas cosas. Él asintió en silencio, impresionado. Huele mejor que cualquier cosa que haya hecho en un año. Ella sonrió levemente. No es mucho. Es algo. El silencio se alargó de nuevo, pero esta vez no se sentía pesado, solo lleno. Tali entró en la habitación con unas palmaditas, frotándose un ojo con el dorso de la mano. Su cabello blanco se alzaba en todas direcciones. Llevaba una de las camisetas viejas de Willy, inclinada hacia un lado para no arrastrarla por el suelo. Ella parpadeó, confusamente, mirándolo. Tu silla hace ruido, susurró. Él parpadeó y luego rió entre dientes. Sí, lo siento. Se subió al banco de la cabina sin que nadie se lo pidiera, doblando las piernas. Yamra le entregó una cucharita de madera y le besó la cabeza antes de volver a la olla. ¿Dormiste bien?, preguntó Willy. Tali asintió. Soñé con pájaros, unos con plumas doradas. Mamá dice que no son reales, pero los vi. Willy se apoyó en la mesa, con los codos apoyados a los lados. Quizás sean reales en alguna parte. Yamira acercó la olla y vertió el guiso en 3 tazas. Tali tomó la suya con ambas manos, balanceándola con cuidado como si fuera a desaparecer si la soltaba. Comieron despacio. El calor se filtró en el pecho de Willy, no solo por la comida, sino por el silencio, el ritmo, la normalidad. 3 personas compartiendo el desayuno. No debería haber significado tanto, pero sí. Tengo que parar pronto, dijo después de un rato, limpiándose. Se tapó la boca con el dorso de la mano. Necesitaremos suministros, combustible, filtros, comida adecuada. Levantó la vista, cauteloso. ¿Es peligroso? Podría ser. Depende de a dónde vayamos. Se puso de pie y luego se apoyó en el mostrador. Hay un puesto de avanzada a 2 saltos de aquí. Solía ser una mina de reacondicionamiento. Sigue comerciando, sigue abierto. No es exigente con las identificaciones. ¿Preguntarán por nosotros? Puede que sí, hizo una pausa. Pero aún me quedan algunas mentiras. Tali los miró. ¿Nos venderán de nuevo? El silencio cayó como una herramienta de desembarco. Yumera tensó la mandíbula. Extendió la mano y rozó el hombro de su hija. No, dijo Willy con firmeza. No volverás con nadie. Me aseguré de eso. Tali ladeó la cabeza. ¿Pero y si quieren a mamá de vuelta? Willy se agachó a su lado otra vez. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. La chica lo miró fijamente un largo rato como si intentara decidir si hablaba en serio. Luego se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza suavemente contra la de él. Se apoyó en el hombro y cerró los ojos. Yammer se quedó paralizada. Willy no se movió, solo respiró, con cuidado de no arruinarlo. Cuando Tali finalmente se apartó, susurró, «Estás más caliente que el suelo». Él rió suavemente, sin poder evitarlo. «Me pasa a menudo». Ira lo miró, luego lo miró de verdad y algo en su expresión cambió. No del todo confianza, todavía no, pero tal vez algo cercano al reconocimiento. El primer atisbo de creencia de que esto no era temporal, de que él podría no cambiar. Más tarde esa mañana, sacó su caja de herramientas. El atigrado tenía algunos sellos de presión defectuosos, y el cableado de la baliza de navegación se estaba degradando de nuevo. Normalmente, trabajaba solo con la música baja y sin nadie con quien hablar. Pero Yamra lo siguió, observándolo atentamente mientras abría un panel cerca del núcleo de popa. «Llevas mucho tiempo haciendo esto», dijo. «Desde antes de la guerra,
Naves como esta seguían funcionando tras la caída de las colonias. Ahora soy yo quien la mantiene con vida. Sigues siendo fuerte, murmuró Yamira, apoyando suavemente una mano en la pared. Como tú. Willy la miró sorprendido. No había coqueteo en su voz, solo la pura verdad. Como si viera a través de las capas que él no le mostraba a nadie. Se aclaró la garganta y volvió al panel. ¿Alguna vez has arreglado algo así? Me formé como sanador, pero cuando nos exiliaron, aprendí a reparar lo que podía. Consolas médicas, conductos de energía, estabilizadores, cualquier cosa que mantuviera a Tali a salvo. Le entregó la lente de diagnóstico sin decir palabra. Ella la tomó, la ajustó con destreza y comenzó a leer la pantalla como si siempre hubiera pertenecido allí. Y por primera vez en años, Willy no sintió que estuviera arreglando las cosas solo. Esa noche, después de que Tali se durmiera en la tripulación, Yumera se quedó en la cocina, rellenando la tetera. Gracias, dijo en voz baja, por no pedir nada. No me debes ningún agradecimiento. La mayoría lo habría pedido de todos modos. Se inclinó contra la pared, con los brazos cruzados. No soy la mayoría. Lo miró a los ojos y lo sostuvo allí. No, asintió. No lo eres. La tetera hizo clic al hervir. Se giró, sirvió 2 tazas de té y le entregó una. Bebe, dijo en voz baja. Ayuda con los sueños. La tomó. La taza estaba caliente, firme en su mano, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cómo sería soñar con algo por lo que valiera la pena despertar. La tormenta afuera era silenciosa. El polvo de micrometeoroide barría la ventana en arcos brillantes. Inofensivo a esta distancia, pero hermoso a su manera indiferente. Willy estaba sentado solo en el borde de la litera en la cabina, con una taza de té medio tibio sobre la consola a su lado. No estaba pilotando. No irían a ninguna parte esta noche. El atigrado flotaba en una deriva de gravedad neutra. Sistemas en modo de ahorro de energía bajo. Estaba seguro allí por ahora. Podía oír a Yumera moviéndose suavemente en la cocina detrás de él. Ningún ruido. Un sonido desperdiciado. Solo el suave ritmo de alguien enjuagando la tetera y secando las tazas. Cada movimiento tenía peso, como si estuviera calculando constantemente si merecía el espacio que ocupaba. Cuando finalmente entró en la cabina, al principio no dijo nada, solo miró las estrellas, con los brazos cruzados sobre el abdomen, el dobladillo de su bata rozándole suavemente las pantorrillas. Su cabello blanco estaba recién trenzado. Lo había hecho con cuidado, aunque nadie se lo había pedido. Gracias por dejarnos quedarnos, dijo en voz baja, sin dejar de observar las estrellas fugaces. Sé que no planeaste esto. Willy negó con la cabeza en voz baja. Dejé de planear cosas hace mucho tiempo. Ella lo miró. ¿Por qué? Dudó un momento y luego se encogió de hombros. Porque nada salió como debía. Porque pensé que podía controlarlo todo y lo vi caer de todos modos. Ya no habló. Se sentó frente a él, con las manos apoyadas en el regazo, su rostro estaba tranquilo, pero había algo vigorizante en su postura, como si finalmente hubiera decidido decir palabras que había cargado demasiado tiempo. El padre de Tali, comenzó, con voz firme pero tranquila, se llamaba Orin. Crecimos juntos en el mismo anillo forestal bajo el mismo dosel de enredaderas ligeras. Yo estaba estudiando para ser vigilante de medicina y él ya estaba trabajando en la cosecha alta. Él solía traerme flores que no debía recoger, solo para verme sonreír. Willy permaneció en silencio. Él no necesitaba guiarla. Las palabras ya estaban llegando. Cuando la enfermedad llegó a Velatine, comenzó cerca de las piscinas del sur. Piedras de filtración contaminadas. Al principio nadie se dio cuenta. Solo fatiga, dolores en los pulmones, luego falta de aire y luego sangrado. No teníamos medicamentos lo suficientemente fuertes. Su mirada se desvió hacia sus manos. Él lo consiguió antes que yo.
Traté de ocultarlo. Dijo que era solo agotamiento. Acabábamos de enterarnos de que estaba embarazada de Tali. Tenía miedo de admitir que estaba enfermo por si me lo quitaban. A Willy se le hizo un nudo en la garganta, pero no interrumpió. Probé todo lo que sabía. Raíces, baños de vapor, terapia de calor, pero no nos permitían los tratamientos más fuertes. Solo las familias altas tenían acceso. Cuando lo llevé a los curanderos, se negaron a tocarlo. Dijo que éramos intocables. Dijo que mi embarazo había ocurrido fuera de la aprobación de la tribu y que yo era impura. Ella se detuvo, flexionó la mandíbula y tragó saliva con fuerza. Lo vi morir en nuestra cama, luchando por respirar. Él me rogó que no llorara. Él no quería que Tali escuchara. Se instaló un silencio tan absoluto que el propio barco pareció quedar en silencio. Después de eso, continuó, me desterraron. Me dijeron que había avergonzado a mi familia al llevar un hijo sin vínculo. Nadie nos daba comida. Nadie me atendía. Ni siquiera era una paria. Era invisible. Willy sintió que algo afilado se movía detrás de sus costillas. Fue entonces cuando dejé el bosque. Acepté todo el trabajo que pude. Parche curativo para contrabandistas. Durmiendo en las bahías de carga con mi hija acurrucada sobre mi pecho. Pero cuando ella se enfermó, realmente se enfermó. No tuve suficiente, ella no quería comer. Ella no podía respirar bien por el frío. Intenté hacer trueque, pero nadie intercambia nada a cambio de nada, así que hice lo que quedaba. Ella giró ligeramente la cara y las marcas bioluminiscentes a lo largo de su sien se atenuaron nuevamente. Me ofrecí. Willy exhaló por la nariz de forma larga y controlada. No porque fueras débil, dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Porque eras la persona más fuerte de la sala. Yammer lo miró entonces, sus ojos brillaban, pero no caían lágrimas. Ella lloró todo lo que pudo hace mucho tiempo. Me odiaba a mí misma, admitió. Pero odiaba más la idea de verla morir como él lo hizo. Solo, frío. Ella no lo hará, dijo Willy. No aquí. No mientras esté respirando. No fue una promesa hecha por orgullo. Estaba tranquilo. De hecho, la forma en que dijiste tu nombre o lo que ya habías decidido. La mirada de Gamera se suavizó y se movió ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Y tú? Ella preguntó. ¿Qué fue lo que te pasó? Willy miró por la ventana. Las estrellas brillaban como vidrio esparcido. Había un puesto avanzado de la colonia, dijo. Hace 10 años, de civil. Estaba allí con un equipo de mantenimiento fuera de servicio. Un hangar de lanzadera se derrumbó. Fatiga estructural. Alguien tomó atajos. Se frotó la nuca, recordando que una niña pequeña quedó atrapada bajo los escombros a pocos metros de mí. Intenté llegar hasta ella, pero para cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Tenía los pulmones destrozados. Ni siquiera lloró, solo me miró como si quisiera que mintiera y dijera que todo estaría bien. Yumera no habló. No lo necesitaba. No pude salvarla, continuó. Pero su rostro me acompañaba cada vez que intentaba dormir. Cada vez que pasaba junto a un niño con esa misma mirada de esperanza en los ojos. Dio un largo sorbo a su té y lo dejó con serena firmeza. Cuando vi a Tali, extendiendo la mano, preguntando si la tirarían, algo se abrió. O tal vez algo finalmente comenzó a sanar. Las palabras flotaban entre ellos, honestas y crudas. Ni armas, ni heridas, solo la verdad al descubierto. Tali se agitó en el otro habitación. Entonces, su vocecita la llamó suavemente. No por miedo, solo por instinto. Yamra se levantó sin dudar, dando un paso hacia la tripulación. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Gracias por decírmelo, dijo. Mereces saberlo, respondió él. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no como una armadura, sino como el comienzo de un nuevo comienzo. Mientras desaparecía por el pasillo, Willy se recostó en el silencio.
Afuera, el polvo de meteorito seguía flotando. Y adentro, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía vacío. El atigrado estaba demasiado silencioso. Sin advertencias, sin alarmas inmediatas, solo el débil pulso antinatural en la consola de navegación, un suave eco repetitivo en el ruido de fondo. Willy se acercó, ajustando los filtros del escáner. Allí estaba, una señal enmascarada, débil, pero demasiado consistente para ser escombros, demasiado lenta para ser telemetría de deriva automatizada. Alguien estaba escaneando, deliberadamente, buscando. Su mano flotaba sobre el control manual de salto. Todavía no. Apagó la pantalla y se movió rápido por el leve zumbido de los sistemas vitales de la nave le resonaba en los dientes mientras se acercaba a la cocina. Yumera estaba de pie junto al mostrador, de espaldas a él. Revolvía una olla lentamente, con movimientos fluidos, pero siempre alerta. Incluso cuando intentaba relajarse, nunca lo conseguía. Tali, sentada en el banco, coloreaba un cuadrado de chatarra con un estilete, con el pelo alborotado y suave alrededor de la cara. Willy no se molestó en suavizar las palabras. Nos han escaneado. Yumera se giró bruscamente. ¿Consorcio? Él asintió. No es militar, ni oficial, pero está limpio. Alguien está rastreando señales de calor. Quizás Botrace. Supongo que es narco. Se quedó quieta y luego dejó el cucharón con deliberado control. Su voz se mantuvo serena. Siempre vuelven, incluso con la vela enterrada. Tali levantó la vista, percibiendo el cambio. Estamos huyendo otra vez. Willy se agachó a su lado. No estamos huyendo. Nos estamos preparando. Preparándonos para correr, corrigió ella en voz baja. Él no respondió. Necesitaremos purgar el calor, dijo Yammer detrás de él. Redirecciona la ventilación a través de los puertos externos. Puedo recablear la matriz del escudo. Hazlo, dijo Willy. Borraré el historial de navegación y el último pulso de la baliza. Se giró e hizo una pausa. Ira, si se acercan lo suficiente, no harán preguntas. Nunca lo hacen, respondió ella. Y así, el ritmo cambió. En cuestión de minutos, los sistemas internos del Brindle se reconfiguraron para una deriva fría. Willy ocultó su identificación, desvió la energía auxiliar a los señuelos de ventilación y preparó el transpondedor para que emitiera una señal defectuosa que haría que la nave pareciera un peso muerto. Ira trabajaba a su lado, con las mangas arremangadas y los antebrazos brillando tenuemente en la fría luz mientras soldaba las uniones de los cables y reescribía las rutas de los circuitos con manos expertas. No preguntó qué salió mal. No parecía asustada, solo concentrada. Tali no se quedó de brazos cruzados. Buscó herramientas, sujetó las linternas y se quedó quieta cuando se le indicó. Su silencio ya no era miedo. Era disciplina. Había pasado por esto demasiadas veces. Willy intentó no pensar en lo que eso significaba. Se deslizó bajo un panel cerca del nodo principal de retransmisión y recableó la baliza de navegación, aislando la última señal de ping. Cuando terminó, salió arrastrándose y los ojos de Meta. Te rastrearán por más que solo movimiento. Dijiste que la navegación no era pública, pero alguien te etiquetó. Yumera se secó las manos y luego se sentó junto al panel abierto. Por primera vez, su voz no se escondió tras la cautela. Cuando Orin murió, dijo en voz baja. No quedaba comida en nuestro sector. Nuestro bosque se estaba muriendo. Le rogué a un comerciante de carga que pasara por allí que me diera un pasaje fuera del mundo solo para Tali y para mí. Hizo una pausa. Su mirada era distante ahora. Me ofreció un contrato. Dijo que era el proceso estándar para refugiados. No conocía bien el idioma. Dijo que era trabajo a cambio de refugio y medicinas. Firmé. Willy aún más tarde. Dijo que cambió las condiciones. Dijo que debía el doble y luego el triple. Me llevó al puerto de Narco. Me puso un chip en el del abrigo. Me procesaron como carga. Sin juicio,
Sin registro, solo un código de envío. Willy apretó la mandíbula. Escapé cuando un manipulador intentó tocarla, añadió, mirando a Tali. Lo apuñalé con una jeringa rota y huí a los muelles. Fuiste la primera cara después de eso. No lloró. No le hacía falta. Willy se levantó y caminó hacia el timón. La pantalla de navegación ahora mostraba estática fantasmal. Sin ruta rastreable, sin rastro de calor. Bien. Estamos haciendo un salto, dijo. Estación Prel. No está en las cartas del consorcio. Sin atraque formal, sin aduanas. Es donde las naves van a desaparecer. ¿Será suficiente?, preguntó. Él se giró para mirarla. Tiene que serlo. Tali tiró de su manga. Su voz era baja. ¿Tengo que cambiarme el nombre? Se agachó. Solo si quieres. Ella pensó por un momento, luego negó con la cabeza. Me gusta quien soy, sonrió Willy. Entonces protegeremos eso. Lanzó el salto. Afuera, el espacio se deformó. Adentro, la gravedad. Se onduló y presionó brevemente contra ellos. Luego se asentó. Flotaron un rato en el silencio posterior, lo suficiente para que los sistemas se enfriaran. Lo suficiente para que Willy volviera a sentir el pulso. Yamra le trajo una infusión de té de su bolsa personal de hierbas, con un aroma relajante y terroso. No habló al entregársela. Simplemente se sentó. Estaban solos en la cabina. «Cree que estás en casa», dijo Yumera finalmente, en voz baja. «Soy una nave rota y un abrigo de parches», respondió. A ella no le importa. La miró. ¿Y a ti? El moteado flotaba por el espacio silencioso más allá del salto, envuelto en un campo de estrellas frías. Sin alarmas, sin señales, solo silencio. Dentro, el aire era más cálido que la oscuridad que los rodeaba, pero no mucho. Willy estaba de pie en la cocina, con las mangas arremangadas, limpiando la condensación del panel de refrigeración cerca del mamparo. Los sistemas de la nave se recuperaban lentamente después del salto, más lentamente de lo que le gustaba, pero aguantaban. Yamra entró sin decir palabra. Se movió como parte de la nave ahora, silenciosa, con paso firme, percibiendo cada temblor en las planchas del suelo. Tali caminaba silenciosamente detrás de ella, aferrada a una manta, con el pelo y los ojos hinchados por el sueño, pero en paz. Habían dormido, no porque se sintieran seguros, sino porque el cansancio finalmente los había dejado. Yumera dejó una camisa doblada en el estrecho estante junto a la tripulación. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales. Tali se metió en el nido de mantas que Willy había construido entre los asientos de emergencia, se acurrucó y volvió a dormirse en segundos. «Te llama Cálida», dijo Yumera en voz baja. No fuerte, ni valiente, solo cálida. Willy la miró, sin saber qué decir. «Creo», continuó. «Está empezando a entender lo que significa la comodidad». Lo sintió entonces, en lo bajo del pecho. No es dolor ni alegría exactamente, sino peso. Sólido y firme, como si sus costillas fueran de piedra. Ahora finalmente estaba parado sobre terreno real. Yumera dejó la camisa y se sentó a su lado. Cuando todavía estaba en el bosque, antes de que todo se derrumbara, Orin solía decir algo. Él creía que la seguridad no era un lugar, era una persona. Willy tragó saliva. Suena como un buen hombre. Él era. Su voz no se quebró, pero se desvaneció en los bordes. Pero murió solo y no pude evitarlo. Ella miró sus manos. Luego se levantó y se acercó. «No fue tu culpa», dijo con dulzura. «Ahora lo sé», respondió ella. «Pero fue necesario perderlo todo para creerlo». Respiró hondo, con voz firme. «Evitaste que muriera de la misma manera». No estaba siendo dramática. Las palabras no pedían compasión. Eran la verdad, dicha con la serena firmeza de alguien que ha abrazado la muerte y ha reconocido la forma de la misericordia. El aire entre ellos cambió. Willy no habló.
Extendió la mano lentamente, sin tomarla, simplemente apoyando la suya cerca, con la palma hacia arriba, ofreciéndole solo regalos. Los dedos de Yamira se movieron, deliberados y cautelosos, y se deslizaron en los suyos. No fue un beso. Todavía no. Pero fue algo inconfundible. Una respuesta. Esa noche, la tormenta azotó. Una onda de radiación de un gigante gaseoso cercano se estrelló contra su trayectoria orbital, quemando la mitad de los sistemas de largo alcance de la estación y poniendo al atigrado en modo de emergencia. Las luces parpadearon. El campo gravitatorio fluctuó. Los niveles de calor bajaron más rápido de lo esperado. La nave. Gimieron al compensar los escudos. Tali gritó una vez desde el nacimiento de la tripulación. Willy agarró las mantas de emergencia, corrió por el pasillo y encontró a Yumera ya allí, arrodillada, abrazando a su hija con fuerza, susurrando suaves nanas en un idioma que él no reconoció. Su voz apenas se elevaba por encima del aliento, pero la melodía serpenteaba en la oscuridad como algo antiguo hecho de humo de leña y niebla de río. Se arrodilló junto a ellos y los envolvió con la manta. Se agarró la muñeca y la sujetó con fuerza. La mano de ella temblaba. «Tiene miedo», susurró. «Yo también», dijo con la misma suavidad. Se quedaron así, apretados contra el frío suelo metálico, con la nave zumbando suavemente a su alrededor. Tali se calmó lentamente, con el rostro hundido en el pecho de Yamira, sus pequeños dedos aferrados al pliegue de la chaqueta de Willy. No volvió a llorar. «Ahora te llama papá», dijo Yamira después de un rato, con una voz tan débil que casi la pasó por alto. Willy bajó la mirada hacia la mano de la chica. «No me importa», dijo. Intercambiaron un largo suspiro. «¿Y a ti?», preguntó. Ella negó con la cabeza lentamente. «Creo». Dudó un momento y luego dijo, «Creo que ojalá te hubiera conocido antes de olvidar lo que se siente ser amable». Él giró la cabeza hacia ella. Ella lo observaba, sin miedo, sin esconderse. Sus hombros se relajaron por primera vez. Las marcas bioluminiscentes de sus sienes volvieron a la vida con suaves pulsos de azul pálido. «No lo olvidaste», dijo. «Simplemente nunca tuviste un lugar seguro donde mostrarlo». Ladeó la cabeza ligeramente. Luego, sin decir palabra, se inclinó hacia él. Su frente rozó su hombro y él la dejó allí. Afuera, la tormenta resonaba contra el casco. Dentro, 3 almas se sentaban sobre acero frío, envueltas en una calidez inconmensurable. El atigrado tembló. La oscuridad los aferró. Pero dentro de esa pequeña cavidad de metal, ya no estaban solos. Y eso, por primera vez en muchos años, fue suficiente. El atigrado aterrizó con un bajo golpe metálico. Un gemido que vibró a través del suelo. Las abrazaderas de acoplamiento se encajaron una a una, cada una sonando como la última nota de una larga canción inconclusa. Las luces de arriba parpadeaban al ritmo de la rejilla envejecida. La forma en que la estación de peligro daba la bienvenida sin calidez. Lo habían logrado. Willy estaba de pie en la escotilla abierta, recorriendo con la mirada la plataforma de aterrizaje. No era gran cosa. Hormigón marcado por el calor. Un droide de carga roto se oxidaba en una esquina, con sus sensores ópticos inactivos hacía tiempo. Todo el lugar olía a metal, ozono y abandono. Pero estaba tranquilo, y eso por ahora significaba seguridad. Tali bajó primero por la rampa, sus pequeñas botas golpeando el metal al salir al espacio abierto. Se detuvo e inclinó la cabeza, dejando que la luz artificial de la rejilla superior le bañara el rostro de un dorado pálido. «Hace calor», dijo, apenas por encima de un susurro. Willy la siguió, con una mano apoyada ligeramente en la empuñadura de su cinturón de herramientas. «No es por presumir, solo por costumbre». «Es falso», le dijo. «Luz programada. Sin sol, no hay cielo. Me gusta de todos modos», dijo. «Parece que es de mañana». Tras ellos, Yamira emergió lentamente, con un brazo alrededor de una bolsa de lona colgada del hombro.
Llevaba el pelo blanco recogido, pero algunos mechones sueltos se le enroscaban alrededor del rostro. Y por una vez, no se los arregló. Su mirada se cruzó con la de Willis brevemente. Algo tácito se cruzó entre ellos. Quizás un reconocimiento, o un alivio que aún no había encontrado palabras. Se movieron en silencio por el hangar, pasando junto a una pared de naves silenciosas. Algunas abandonadas, otras aún vivas, la mayoría olvidadas. El parto que Willy había alquilado estaba en lo profundo de las cubiertas inferiores. Sin tráfico, sin preguntas, solo unas pocas conexiones eléctricas y una puerta blindada oxidada que aún obedecía a viejos códigos de seguridad. Una vez dentro, hicieron balance. El aire era respirable. El reciclador de agua funcionaba. Las luces zumbaban, pero aguantaban. Serviría. Willy revisó los sellos de la escotilla, cerró 2 veces el control manual y realizó un diagnóstico rápido de los sensores de movimiento externos. Todo despejado. Sin pings, sin patrullas, sin rastreadores de señales del consorcio, al menos por ahora. Se giró y encontró a Yumera desempacando las pocas pertenencias que tenían en un estante. 2 camisas dobladas, un rollo de alambre, un cuchillo sin filo, un dibujo que Tali había hecho de un barco con alas de pájaro. Tali estaba en la esquina arrastrando una caja hacia la pared. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Willy. «Haciendo mi nido», dijo con naturalidad. «Los barcos no tienen dormitorios, así que hago nidos». Se agachó a su lado. «¿Necesitas ayuda?». Ella asintió una vez. Juntos, acomodaron las mantas a su gusto, apilándolas sobre capas de viejas lonas de mantenimiento. Colocó su muñeca, un pequeño bulto retorcido de tela y alambre encima como si fuera un guardián. Luego se giró hacia él, con los ojos dorados abiertos y serios. «¿Puedo preguntarte algo?», preguntó lentamente. «Si alguien viniera», dijo lentamente, «como alguien malo, y dijera que quiere llevarme, ¿qué harías?». «No lo dejaría», respondió él sin dudar. «Pero ¿y si fueran más grandes que tú?». Se inclinó. «Entonces construiría algo más grande que ellos». Ella guardó silencio un momento, luego se subió a sus rodillas y le rodeó el cuello con los brazos. «Puedo llamarte papá todo el tiempo ahora», susurró. Él no se movió, no habló. Por un instante, solo pudo sentir su peso, una cosa pequeña, frágil y confiada, apretada contra él como si fuera el lugar más natural del mundo, como si siempre hubiera sabido encajar allí. Levantó la vista. Yumera estaba de pie al borde de la habitación, observando. No asintió, no habló, pero la mirada en sus ojos era algo cercano a la paz o tal vez a la rendición, a la esperanza, a la quietud, a la idea de que esta vez tal vez no tuvieran que irse de nuevo. Willy acercó a Tali. «Puedes», dijo en voz baja. «Ya lo haces». Más tarde esa noche, cuando las luces se atenuaron y el zumbido de la estación se atenuó, Willy se sentó al borde del nacimiento, mirando por la estrecha ventana. Afuera, la estación Prel orbitaba. Luna moribunda, su superficie fracturada y veteada por una luz que arde lentamente. Yumera se le unió, con una taza de té en las manos. «Ya no pregunta si nos van a echar», dijo. «No, ni siquiera pregunta si nos quedamos. Ella lo sabe». Yamra le entregó la taza. «Te construyó en su nido». Él rió suavemente. «Sí, me di cuenta». Una pausa. «No solo estás a salvo para ella», dijo. «Estás en casa». La miró en silencio por un largo rato. Luego dijo, «Es extraño». «¿Qué es?». «Pasé años convenciéndome de que no quería esto, de que no podía volver a hacerlo, de que no podía perder otra vez, y ahora no puedo imaginar nada más». Ella se acercó y le puso una mano en el pecho. Su toque fue ligero, pero la forma en que él se inclinó se lo dijo todo. «No nos encontraste», dijo. «Nos encontramos el uno al otro». El sistema Brindle suspiró levemente mientras la estación se instalaba en su ciclo nocturno. El zumbido de la maquinaria disminuyó. Sin alarmas,
sin señal de persecución, sin movimiento hacia adelante. El sistema Brindle suspiró levemente mientras la estación se instalaba en su ciclo nocturno. El zumbido de la maquinaria disminuyó. Sin alarmas, sin señal de persecución, sin movimiento hacia adelante, solo silencio. Tali se movió una vez, mientras dormía, murmurando tonterías. Willy no se movió de su lugar junto a Yumera. Su cabeza se posó en su hombro. Sus dedos se deslizaron entre los de él sin palabras. Sin declaraciones, sin promesas, solo calor. Y eso fue suficiente. La mañana llegó lentamente, como si no tuviera nada mejor que hacer. Una luz tenue se filtraba a través de las viejas lamas de la ventana, cortando el interior del nacimiento con un dorado polvoriento. No era luz del sol, en realidad. Pero el ciclo matutino artificial de la estación había mejorado desde que Willy reparó el viejo relé de sincronización hacía 2 días. La habitación se calentó suavemente, trayendo la ilusión del amanecer. Y en medio de todo, envuelta en una manta que había visto demasiadas paradas para repostar, Tali yacía acurrucada, con las manos extendidas hacia el borde del suelo. Sus dedos se crisparon, buscando algo en un sueño, luego se quedaron quietos mientras se acurrucaba más profundamente entre los pliegues. Willy ya estaba despierto, sentado con las piernas cruzadas en el suelo metálico a pocos metros de distancia, con la camisa a medio abotonar, alisando el último. La costura de un planeador de madera cortado a mano. Encontró el panel roto detrás del compartimento de almacenamiento 3, lo lijó con una lima vieja y lo talló en pedazos durante los ciclos de encendido y las noches tranquilas. No era perfecto, pero volaría. Volvió a comprobar la tensión del ala, cruzó la habitación en silencio y la dejó junto a su mano. 1 minuto después, ella se movió. Sus dedos se cerraron sobre el ala como si lo hubiera estado esperando. Tali parpadeó, dormida, y se incorporó lentamente. ¿Es real?, susurró. Él sonrió. Solo hay una manera de averiguarlo. Saltó, con el pelo revuelto, y corrió descalza hacia el hangar sin siquiera cepillarse los dientes. La voz de Yumera gritó desde la esquina, suave pero firme: primero las botas. Tali patinó hasta detenerse a medio paso, giró y corrió de vuelta a la cama para ponerse las botas desiguales que había insistido en decorar con pegatinas de estrellas. Willy la siguió a un ritmo más lento, rodando sus hombros, sacudiéndose la opresión del sueño. Él falleció en la cocina. Ella ya estaba de pie junto a la estufa, cortando raíz rehidratada con movimientos lentos y expertos. El cálido aroma a especias marrones y caldo se elevaba en el aire reciclado. No tenías que cocinar, dijo. Quería hacerlo, respondió ella simplemente. Él miró sus manos. Sin temblores, sin precaución, solo paz. La risa de Tali resonó en el pasillo un segundo después. Vuela. Vuela de verdad. Willy se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. Te lo dije. Pasaron la mañana en el hangar. Willy dibujó líneas en el suelo con un lápiz graso, marcando zonas de aterrizaje y rutas de vuelo imaginarias. Tali tomó el planeador y corrió por las marcas, lanzándolo con todo su cuerpo, gritando nombres de naves y fingiendo ser una piloto planetaria. Cuando falló una captura y el planeador rozó una viga de soporte, jadeó. Pero Willy se agachó, revisó el ala y dijo: cada choque nos enseña algo. ¿Cómo qué?, ella preguntó. ¿Cómo volar mejor la próxima vez?, sonrió radiante. Entonces estoy aprendiendo mucho. Finalmente, lo convenció de unirse al juego. Se autoproclamó capitana de flota y lo nombró primer ingeniero. Su misión: defender la base del hangar de serpientes de sombra imaginarias. Él obedeció sus órdenes con fingida seriedad, corriendo de un rincón a otro, gritando estabilizadores en línea y desplegando redes magnéticas mientras fingía no quedarse sin aliento. Desde la cocina abierta, Yamira observaba con el codo apoyado en el mostrador y la barbilla en la palma de la mano. Una pequeña sonrisa divertida se dibujaba en sus labios, más profunda y relajada que nunca.
A media tarde, el ciclo diurno de la estación se atenuó ligeramente para simular el lento arco de un sol poniente. En la cocina, el vapor ascendía suavemente de una olla de estofado hecho con base nutritiva, verduras secas reales y un chorrito de aceite de raíz en conserva que había intercambiado con un comerciante 2 días antes. Los sirvió en 3 tazones, uno ligeramente desportillado, y los colocó sobre la caja. Mesa en su sala de estar. «Almuerzo», gritó. Tali apareció primero, con la frente empapada de sudor y radiante de triunfo. «Salvé la base». Pero se cayó. «¿Lo hizo?», preguntó Yamra, arqueando una ceja. Willy entró tras ella, secándose la cara con el borde de la camisa. «Un sacrificio heroico. Fue una muerte muy dramática». Tali sonrió y se dejó caer en su asiento. Él gritó. «Yo no grité». «Definitivamente gritaste». Yamira le entregó un tazón. «Come. Guarda la voz para la siguiente batalla». Comieron en silencio durante unos minutos. Un buen silencio. De esos llenos de suaves sorbos, el tintineo de la cuchara contra el tazón y el ocasional zumbido bajo de un barco que pasaba por algún lugar fuera del muro de parto. Después de la segunda ración, Tali se subió al regazo de Yamira y se acurrucó en su hombro. «No estoy cansada», murmuró. «No tienes por qué estarlo», susurró Yamira, acariciándole la espalda. Willy se levantó para limpiar los tazones, pero se detuvo en el puerta. Los observó un momento, en silencio y quieto. «Saben», dijo en voz baja. Este es el mejor día que he tenido en mucho tiempo». Yumera levantó la vista. «¿Por ella?», preguntó. Él asintió. «Y por ti». Su mirada se suavizó. «Hiciste que la nave fuera segura», dijo. Él sonrió. «La convertiste en un hogar». Parpadeó lentamente y se puso de pie, todavía sosteniendo a la niña dormida en sus brazos. «No eres el hombre que pensé que encontraría cuando me delaté», dijo. «Y no eres la mujer que esperaba llevar en mi vientre», respondió. No hubo declaraciones, solo eso. Pero cuando ella dio un paso adelante y rozó suavemente sus labios contra los de él, ligeros como el aliento, reales como la gravedad, no fue para probar algo. Fue para responder a una pregunta ya formulada. Tali roncaba suavemente entre ellos. Rieron, y durante el resto de ese tranquilo día, el tiempo no importó. No revisaron el escáner. No hablaron de correr. No se preocuparon por el pasado ni el futuro. Por primera vez desde, al principio, simplemente vivían juntos.